Vamos al libro de Juan 8, 31 y 32. Muy conocido este pasaje, muy citado muchas veces para hacer cosas fuera de contexto, como tengo libertad, entonces puedo hacer lo que quiera, tirarme, revolcarme en la alabanza y cosas así. No habla de eso el contexto. De hecho, no habla nada de eso la Escritura, para ser más precisos. Juan 8, 31 y 32. Ya lo tenemos, dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cierre sus ojos. Encomendamos a ti, Señor, esta palabra como siempre lo hemos hecho. Lo hacemos sabiendo, creyendo firmemente que estamos en el hueco de tu mano, que esta palabra es viva y eficaz, que esta palabra jamás regresa a ti vacía, que siempre cumple el cometido, Señor, ablandarnos y moldearnos, endurecernos y rompernos, pero siempre cumple el cometido por el cual tú la envías. Y creemos que el día de hoy no es la excepción, que el día de hoy tú hablas a nuestras vidas como lo has venido haciendo. Señor, yo sé que solamente soy un mensajero. No se trata de mí, se trata de tu palabra, de tu verdad, se trata de Jesucristo. Permite que mis hermanos entiendan también esta maravillosa verdad. Te doy gracias siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, te decimos amén, Dios. El capítulo 8 del Evangelio de Juan comienza con un relato que encontramos exclusivamente en sus páginas. Este relato, Juan nos narra la historia de una mujer que al día siguiente de que terminó la fiesta de los tabernáculos de Jerusalén, fue sorprendida en el acto del adulterio. Esta pobre mujer, que fue tratada como un simple recurso para poner a tropiezo a Jesús, recibió las mayores palabras de parte de Cristo que cualquier ser humano podría anhelar escuchar jamás, que fueron: ni yo te condeno, te perdono, vaya, vete y no peques más. Quienes recibimos estas palabras en nuestro corazón de parte del Señor, hemos recibido la mayor bendición, la mejor palabra de parte de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad que se dio con esta mujer en tinieblas espirituales, aunado a la tradición de encender 4 grandes candelabros en el patio de las mujeres en el templo, y se muestra a sí mismo como la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas como esta mujer, pero mi luz no alumbra un patio, alumbra todo el mundo, y mi luz, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz viva en su corazón. Sin embargo, sus palabras, como vemos y hemos visto una y otra vez, era la costumbre, no fueron bien recibidas. De inmediato los fariseos contendieron con él. Jesús entonces hizo lo que conocimos la semana pasada como una advertencia contra la incredulidad. Y él desplegó 9 premisas, o 9 argumentos, 9 premisas. Él primero les dice que si siguen de obstinados nos va a dejar, que lo van a buscar y no van a hallarlo una vez que los deje solos. Y recuerda que le dije, el ser humano por eso busca en todos lados equivocados al Señor, porque ha decidido dejarlo. Dice Jesús: morirán en sus pecados, que es la peor condena del ser humano, una eterna separación del Señor. Ya no hay nada que hacer para revertirlo. Jesús les recalca su incredulidad para abrir sus corazones, les extiende su misericordia, les reitera que hace la voluntad del Padre, les advierte que un día será demasiado tarde, y termina recalcando el respaldo divino de su encomienda. Esto fue lo que vimos la semana pasada, una advertencia contra la incredulidad. Y te lo repito nuevamente, amado hermano y hermana, no creas que tienes todo el tiempo. Este es un engaño que el cristiano le gusta tragarse cada día. Después me arrepiento, después me disipulo, después hago las cosas. Estás en el momento indicado de tomar en serio tu vida espiritual. Por menospreciar tu vida espiritual, por menospreciar tu salvación, por menospreciar el discipulado, por el menospreciar renovar la mente, es que la gente es condenada a la eterna separación de su Señor, o de nuestro Señor, porque si fuera su Señor no lo harían.
Esto, la advertencia de Jesús que hizo que al menos de forma superficial algunos de los judíos presentes creyeran en él. Si bien, como lo vamos a ver, no fue una fe salvífica, no fue una fe de los que creyeron, que dijeron, sí, yo doy mi vida, tú eres mi Señor y mi Salvador. No fue una fe salvífica, pero sí fue suficiente para que el Señor les hablara acerca de su forma de creer. Por lo dicho en el versículo 30, vemos que sí fue un grupo considerable de personas. Vamos a leer Juan 8:30 nuevamente. Dice, hablando de estas cosas, ¿qué cosas? Las advertencias contra la incredulidad. Entonces, ¿qué dice? No dice pocos, no dice unos cuantos. Aquí sí dice muchos, tampoco dice todos, ¿eh? De hecho, también eso, tampoco dice todos. Muchos creyeron en él. Los siguientes dos versículos nos dan un panorama acerca de lo que es ser un verdadero discípulo y son el tema central de nuestro sermón del día de hoy. Jesús les dijo entonces a los judíos que habían creído en él, a los muchos que habían recibido su exhortación después de revelarse como la luz del mundo, él les dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esta enseñanza ya la di hace tiempo, un discípulo verdadero con un discípulo falso. Búsquela, está en internet, ya después se la voy a postear también. Hay discípulos verdaderos y discípulos falsos y tienen sus características. Jesús dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, versículo 32, y la verdad que les dice los libertará. De inmediato Jesús les habla acerca de discipulado y permanencia. Ya creíste en mí, ahora hay discipulado y permanencia en la palabra a aquellos que han creído. En tan solo unas cuantas palabras salidas de la boca de Jesús en persona, encontramos verdades y conceptos tan profundos. Muchos de ellos ya los hemos estudiado. Permanecer, la palabra, el discipulado, el conocer, la verdad, la libertad. Son todos temas de los cuales podríamos hacer el argumento de un sermón y de una predicación, pero cuando los vemos todos ligados, cuando vemos cómo los liga Jesús de una manera maravillosa, encontramos oro puro en nuestro caminar en Cristo. Primero, Jesús les habla de permanecer. Ya lo hemos visto en el discipulado, del griego meno, que significa estar firme, durar, cumplir, quedarte, no desviarte. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 15. Permanecer es la única forma de dar fruto. ¿Cuál fruto? Orar para que las personas se caigan. Ese no es el fruto. Hacer milagros. No, ese no es el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Mi vida qué? Expresando la vida de Cristo. ¿Por qué le llama fruto? Por el Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. La única manera de dar fruto es permanecer. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15. Pero Jesús nos hace una clara referencia. Él dice permanecer en su palabra. No nada más dice permanecer en su palabra. Si bien es cierto que Jesús se refería a los argumentos que utilizó para llamarlos al arrepentimiento por incredulidad, nosotros sabemos que esta invitación se hace extensiva a toda la Escritura. Vamos a dos citas, Mateo 4:4 y 2 de Timoteo 3:16. Son citas muy conocidas que nos llevan a esta conclusión. Mateo 4:4, 2 de Timoteo 3:16, Hechos 20, cuando Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, no me negué a enseñarles algunas cosas de Dios. Les dice así. ¿Qué les dice? Todo el consejo, toda la palabra, toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la escritura de Dios. Mateo 4:4. Porque sí, una buena exegesis te habla acerca, una buena hermenéutica, una buena exegesis te habla acerca de que decía, si permanecen en mis palabras. Sí, él se refería a sus palabras anteriores, a las nueve argumentos, a las 9 premisas del argumento contra la incredulidad. Pero nosotros podemos ver
Por eso le hablaba hace un rato de la toda escritura, porque esa palabra no está aislada de toda la demás, es una sola. Mateo 4:4 dice: respondió y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? ¿De cuánta? De toda. Jesús, no podemos aislar sus palabras, es lo que mucha gente hace en la actualidad, y te habla de palabras aisladas, de palabra de amor, y te dice Jesús predicaba amor. ¿Quién eres tú para juzgar? Eso es tomar únicamente lo que te conviene. Jesús dice de toda palabra, 2 Timoteo 3:16. Sí, estoy consciente de que Jesús, cuando dijo si permanecen en mis palabras, Jesús estaba refiriendo a la exhortación contra la incredulidad. Pero también quiero que esté consciente que la Biblia se interpreta en su contexto inmediato y en su contexto general. No puedes aislar las palabras de Jesús de toda la demás escritura, porque vas a caer en herejía. 2 Timoteo 3:16. ¿Cuánto dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, y vamos a ponerle tipo Biblia extendida, y toda es útil para enseñar, y toda es útil para redarguir, y toda es útil para corregir, y toda es útil para instruir en justicia. No puedes tomar unas cuantas palabras junto con la sola escritura. A esto se le conoce como la toda escritura, o en latino, en español, toda la escritura. Tanto una como la otra son indispensables en la vida de todo hijo de Dios. En definitiva, nosotros no podemos elegir qué partes de la Biblia creer o cuáles no, o qué partes obedecer y qué partes no queremos hacerlo. Es toda o no estás haciendo nada. Pero yo sí obedezco el diezmo, pero no te congregas. Pero yo sí obedezco esto, pero no haces esto. Pero a mí sí me gusta el amor de Dios, pero no quieres su señorío. O es toda o no tienes nada. Hoy en día hemos caído en un cristianismo de comodidad. Parece que vienes a un restaurante y que la palabra es la carta, el menú, y que te dan a elegir qué es lo que deseas. Y dices, yo vengo por bendición, por la palabra de amor, por mi salvación, porque obviamente yo sí quiero irme al cielo. No me gusta orar, no sé qué voy a hacer con el Dios que creó el universo y con el que voy a estar toda una eternidad si no puedo pasar una hora en la iglesia con él. No me gusta orar, no sé ni lo que piensa en su palabra, pero con tal de no irme al infierno, no, yo sí quiero su salvación, yo sí quiero su prosperidad, yo sí quiero su sanidad porque he estado malito, vengo a que me sanes, yo sí quiero que me ayudes. Pero desechamos lo que nos agrada del menú, desechamos su señorío, desechamos a su iglesia, desechamos vivir en santidad, amar a nuestros hermanos, el ser miembro, el obedecer sus mandamientos, la comunión. Tal vez en un restaurante puedas elegir el platillo que deseas, pero aquí no es un restaurante y Dios no está de oferta. O recibes toda la escritura o no tienes nada, amado hermano. No puedes decidir qué parte recibes tú y qué parte no quieres. Pero es que esa parte que me está diciendo, pastor, no me gusta, no la quiero. No tienes nada entonces para tu vida. Jesús fue claro. Su llamado es a permanecer en su palabra, en toda su palabra, como una evidencia real e irrefutable de que eres su discípulo. Lamentablemente queremos tomar el título de cristiano mucho antes de siquiera ser discípulos, y eso lo hemos entendido, no es el orden. Acompáñenme a Hechos 11:26. Si yo le pregunto aquí, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son cristianos? Pues porque ya me dio a lo que sigo, ya no digo nada. Ya están curtidos. Ya voy a tener que sacar un martillo más grande, ¿sí se acuerdan de esa enseñanza? Ya se están curtiendo. Ya voy a tener que el siguiente, el rotomartillo, y después la mano, ¿cómo se llama? Mano de chango, ¿no? Órale, hasta que entre la palabra.
Si tú preguntas prácticamente en cualquier grupo que se base en el cristianismo, no cristiano, las mayorías, si tú vas a la mayoría de las iglesias hoy en día, hoy que es domingo, dice Paul Washer, es el día de mayor idolatría en los Estados Unidos, en América Latina, porque van y adoran a un Dios de su imaginación, no al Dios de la Biblia. Pero si tú vas a estas iglesias y les dices, ¿cuántos son cristianos aquí? ¡Amén! Todos levantan su mano. Entonces todos son discípulos, se discipulan. Me preguntaste si soy cristiano o discípulo, decídete. No puedes separarlo uno del otro. Y quiero que entienda, primero eres llamado a ser discípulo para dar evidencia que eres cristiano. Pero nosotros le damos vuelta y creemos que todos son cristianos. La realidad no es esa. Hechos 11:26 nos abre el panorama. Lucas, el médico amado, y nos dice que se congregaron allí todo un año. Pablo en la iglesia de Antioquía se congregó todo un año y le enseñaba a mucha gente. ¿Y a quiénes se les llamó cristianos? Dice. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Permanecer en la palabra es la evidencia real e irrefutable de que eres discípulo. Pero tú no puedes ser discípulo, no puedes ser cristiano si no eres discípulo. Muchas personas han sido engañadas creyendo que son cristianas cuando ni siquiera son discípulos del Señor. Lo vemos sobre todo en aquellos que vienen a la iglesia y creen que son cristianos, pero cuando llega el fuego de prueba, abandonan el camino tristes y frustrados porque no fortalecieron su fe, no se cimentaron, no renovaron su mente y no estuvieron ni permanecieron firmes en el Señor de su salvación. Lo vemos también en la gente que no refleja a Cristo en todas y cada una de sus áreas. Quiero que entienda esto, amado hermano. Parte de la membresía es esto. Parte de la membresía es que nosotros como iglesia nos preocupamos de que reflejes a Cristo integralmente. Yo aquí en la iglesia, dice el pastor Luis Rodas, tenemos una puerta mágica. Todos los que entran mágicamente se transforman en cristianos. Porque aquí oras, levantas las manos, tu vocabulario cambia y a todos les dices todo en la semana, pero aquí mágicamente les dices, bro, hermano, varón. Parte de la membresía es ver que tu cristianismo sea integral en tu casa, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, reflejar a Cristo. Eso hace un discípulo. Pero vemos personas hoy en día que no reflejan a Cristo en todas las áreas de su vida. Solamente una vez a la semana, el domingo, aparentan ser cristianos y se conforman con parecer cristianos en la iglesia. Por la gracia de Dios, nosotros hemos entendido que esto no es así. Que un discípulo es un aprendiz, que un discípulo es enseñable y corregible, que un discípulo ama más la verdad que tener la razón. Pero eso no es todo lo que hay con respecto a tu discipulado, a ser un discípulo. Todavía hay mucho más, porque de hecho ya lo entendimos, nunca terminaremos de ser discípulos, de ser discipulados aquí en la tierra. Eso solamente va a llegar cuando recibamos completa nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia completa? Lo vimos el miércoles. ¿Cuál es? La glorificación. ¿Sí se acuerda? Y si no, escuche las enseñanzas de los días miércoles. Por eso la Biblia nos enseña, y titulé esta enseñanza, el camino del discípulo. Vemos 3 pasos que todo discípulo está llamado a dar. 1, 2, 3. Y repite, 1, 2. Ahora sí que el Señor nos lleva caminando como vas. 1, 2, 3. Repite. Vas caminando como discípulo y se va notando tu caminar como cristiano. Todos aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto la fe en la persona de Jesucristo, tarde o temprano vamos a tener la necesidad de ser discipulados. Eso es algo que Dios puso en el paquete de tu salvación, ser como Cristo. Vea, levanta su mano, su cara, perdón, véale. También sus manos y hágale así. Si tú eres salvo, tienes que tener el deseo de ser santo. ¿Sí me escuchó? Si tú eres salvo,
El paquete que Dios puso en la salvación, nos eligió en la eternidad, nos conoció, nos predestinó, puso esa semilla de fe que se activa aquí en el tiempo. El paquete viene completo. Si tú eres salvo, vas a tener un deseo de ser como Cristo, sí o sí. Si no, discúlpame, si tú no tienes el deseo de discipularte, de conocer a Cristo, de reflejar a Cristo, de ser como Cristo, de ser santo, de madurar, discúlpame, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no eres salvo. No puedo decirte una mentira, no puedo apapacharte, sobarte el lomo y decirte, bueno, pero tú crees de corazón, sí, ándale, Dios va a hacer algo. Si no tienes el deseo de ser como Cristo, de ser santo, de discipularte, es porque tal vez el paquete de salvación no ha llegado a tu vida. O tal vez no lo sabías, ahorita lo estás entendiendo. Espero en Dios que esta palabra te golpee y digas, ¿qué hago entonces para ser santo? Discipúlate, por ahí se empieza. Todos aquellos que nacemos de nuevo, todos aquellos que creemos en Cristo, tenemos el paquete completo. Tarde o temprano tiene que nacer en ti la necesidad de ser discipulado. Es algo que Dios puso en el paquete de la salvación, ser como Cristo. Para ser como Cristo hay un camino que todo discípulo tiene que recorrer. Es impostergable. Tarde o temprano Dios te va a llevar por ese camino de discipulado. El primer paso del camino lo acabamos de mencionar. Permanecer en su palabra. Ese es el primer paso del camino de un discípulo. No puedes decir que eres cristiano si primero no te eres discípulo. Y no puedes decir que eres discípulo si no descansas en la palabra de Dios, si no renuevas tu mente en ella, si no permaneces firme, asimilando toda su enseñanza para que no solamente la que te conviene. Ese es el primer paso en el camino de un discípulo. Y muchas veces no queremos dar ni el primer paso. Soy discípulo, camina. ¿A dónde? Pues el primer paso es discipúlate, permanece en mi palabra. ¿Qué les dijo a Jesús a los que creyeron en Él? Si permaneces en cuánta palabra. Pero es que a mí no me gusta eso de que se van a meter en mi vida. No nos vamos a meter en tu vida. La palabra te va a confrontar y te va a exhortar a que reflejes a Cristo en todas las áreas, porque un discípulo quiere ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, no lo veas como, es que ahora tengo que obedecer al pastor. No, tienes que reflejar lo que está aquí. Eso es ser un discípulo. El segundo paso en el camino del discípulo es el más grande privilegio que podría merecer. Jesús lo dijo claramente: y conocerán la verdad. Tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad significan mucho más para los judíos de lo que significa para nuestra cultura o de lo que significa para los filósofos griegos, sea de la corriente que sea. Quiero que se acuerde de algo que vimos en el primer capítulo de Juan. Esta palabra se escribió con un pensamiento que semita, judío. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Si Dios hubiera querido que la Biblia tuviera una esencia de pensamiento chaca, la hubiera mandado aquí a México y lo hubieran escrito reggaetoneros de Tepito. Gracias Dios que no. Ay, no, Señor. No quiso eso. Dios quiso que esta escritura fuera con una esencia de pensamiento judío. Si yo me pongo a hablar de conocimiento y de verdad en las corrientes epícoras, en las corrientes escolásticas estamos perdidos. ¿Qué significa conocer y qué significa la verdad para Dios? ¿Qué significa en el pensamiento semita, en el pensamiento de los hijos de Sem? ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Los judíos. Tanto uno como otra palabra, conocer y verdad, significa más para ellos de lo que significa para cualquier filósofo. Recordemos que la primera audiencia a quien fue dirigido este evangelio, ¿a quién se lo escribió Juan? A los judíos. ¿A quiénes estaba hablando Jesús? A los judíos. Entonces tenemos que escudriñar la palabra y conocer y verdad como quién, como si fuera entendimiento de quién. De judíos. Eso es hermenéutica y exegesis. El conocer es algo más que un proceso de pensamiento.
Conocimiento o conocer es más que acumular información. Para nosotros, alguien que conoce mucho el mundo, o alguien que ha visto todo el mundo, él ya conoce el mundo. O alguien que sabe todo acerca de un tema, no, es que él sabe derivar, integrar, él conoce todo de matemáticas. Para nosotros eso es conocer, tener mucha información o un proceso de pensamiento. Para Dios, conocer es tener una experiencia personal de primera mano, cara a cara. Para Dios, conocer es una relación íntima. Génesis 4:1, Mateo 1:25. Para los judíos, para los semitas, para Dios, como lo quiera ver, conocer en el pensamiento de Dios es tener una experiencia personal, es de primera mano. ¿Alguien aquí no ha ido al mar alguna vez? Levante su mano, ¿quién no ha ido al mar? ¿No? Ahora, los que no hemos ido al mar, o no han ido, porque yo he ido, gracias a Dios, muchas veces, ¿es lo mismo que yo te lo cuente? Ay, se sienten los pies en la arena y cuando el agua... Y te puedo poner videos en YouTube del mar y agarrar una cubeta y aventarte agua. ¿Ya conoció el mar? No. En el pensamiento semítico, en el pensamiento de Dios, conocer es de primera mano. El día que vaya y que esté en el mar y que se le pierden los pies en la arena y que la muerda un pez, un piraña, no voy a querer ir. El día que toque el mar con sus propias manos, vea cuánta agua hay, la pruebe y diga, ay, si era salada, no me estaban mintiendo. Ese día ya conoció el mar. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. A ver, ¿qué? ¿Adán no conocía a Eva? En ese momento, caray, ¿quién eres tú? Es que yo conocía a una sin ropa, pero como tú traes ropa, pues me confundo. ¿Quién eres? ¿A qué se refiere el pensamiento semítico? ¿Qué quería darnos a entender Moisés con esto? Que tuvo intimidad, y la intimidad produjo fruto. Mateo 1:25, no es la única vez. Mateo 1:25. Vaya apuntando los pasos del discípulo. Primero, permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Ya se lo dije. Discipularse, renovar su mente, dejarse moldear, dar evidencia, ser como Cristo, estar firme en su discipulado. Eso es permanecer. Si no, usted no está dando pasos como discípulo. Mateo 1:25 dice que José no conoció a María, no la conoció hasta que dio luz a su primer hijo y le puso por nombre Jesús. ¿De qué habla la Biblia aquí? En primer lugar, de que María no siempre fue virgen. Ese es un mito católico de María siempre virgen. No, María perdió su virginidad después de dar a luz a Jesús. José ahora sí tuvo intimidad, pero la Biblia la maneja con una palabra. ¿Cuál es? Conocer. Entonces la conoció. En ese momento tuvo intimidad, tuvo un encuentro cercano de primera mano y personal. Cuando se trata de conocer a Dios o del conocimiento de Dios, solo puede obtenerse porque Dios mismo te lo revela. Él te lo da. Él es quien da el primer paso y se muestra a nosotros. Implica también que Él nos conoció antes y nos amó sin que nosotros hiciéramos nada para merecerlo. Primera de Corintios 8:3. No se distraiga. Estamos hablando del camino del discípulo. Todo discípulo, toda persona que cree en Jesucristo, por eso les dijo Jesús a los que creyeron en Él, van a pasar este camino. Si verdaderamente son mis discípulos, ahí les van los 3 pasos. Este caminar se repite infinidad de veces. Primero, permanezcan en mi palabra, toda. No escogen ustedes cuál quieren y cuál no. Renueven su mente, sean discípulos verdaderamente. Segundo, conozcan la verdad. Cuando habla de conocer a Dios o del conocimiento de Dios, nos habla de que Él nos conoció y nos amó sin nosotros merecerlo. Primera de Corintios 8:3 dice
Pero si alguno ama a Dios, ¿es qué? ¿Sabes por qué amas a Dios? Porque Dios te conoció en la eternidad, te marcó, te eligió, y aquí en el tiempo eso se activó, y por eso tú amas a Dios. Tú no amas a Dios porque eres mejor que los demás. Tú amas a Dios porque Dios te conoció, porque eres conocido por Dios. Conocer a Dios significa entonces que Él nos conoce primero, que nos lleva de la mano a conocerle, que Él se muestra a nosotros. Por eso le amamos, porque Él nos conoce primero. Conocerle además implica algo más allá de una relación superficial. Muchos le conocieron superficialmente. Judas conocía a Jesús íntimamente. Pilato conoció a Jesús, ya le andaba. ¡Ay, qué bueno que te mandó Herodes! Hasta me voy a hacer su cuate. ¿Íntimamente? No. ¿Los fariseos conocían a Jesús? Sí. Pero tenían superficialmente, tenían intimidad con Él, o íntimamente, no, nunca hubo una real intimidad. Por eso el conocer habla de algo más profundo. La verdad, que es la verdad en el sentido bíblico, tampoco tiene nada que ver con la definición humana o filosófica. Los filósofos definían la verdad como tu mente adecuándose a los objetos. Eso es la realidad. Es que esto lo puedo ver, aquí está, esto es la verdad. No, eso es una realidad que está aquí, que están aquí las cosas. Y hacían de la verdad algo solamente intelectual. Aún no nos vamos a adentrar en este concepto. Deseo tratarlo más a fondo un poco más adelante. El Evangelio así nos lo permite. Solo voy a decirte que la verdad, desde el punto de vista semítico, desde el punto de vista judío o bíblico, es la sabiduría de Dios hecha norma de vida para el ser humano. En otras palabras, es la sabiduría de Dios encarnada. Proverbios 8, luego lo lees todo en tu casa, donde dice: la sabiduría labró su casa, la sabiduría. Ellos ven la sabiduría como una persona encarnada. ¿Quién es esa persona encarnada o sabiduría encarnada? Cristo. Él es la sabiduría encarnada. Lo que ahora, ya después lo vamos a ver más a fondo, porque este evangelio usa la palabra permanecer y la palabra verdad muchísimas veces el apóstol Juan. Lo que ahora nos importa es entender lo que es conocer la verdad. Implica, escuche bien, cuando Jesús dice: y conocerán la verdad, te está diciendo esto. Te está diciendo que vas a ver las cosas como Dios las ve, que vas a pensar como Dios piensa, que vas a sentir como Dios siente, que vas a actuar como Dios actúa. Conocer la verdad implica una transformación profunda de la manera en que percibes todo a tu alrededor. Vas a dejar de decir: yo no veo que esto sea tan malo, yo no veo nada de malo en que dos homosexuales se amen, y vas a empezar a decir: la Biblia dice que Dios no ve con buenos ojos ese tipo de situaciones. Eso es conocer la verdad, que los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios, los hechos de Dios, se vuelven tus pensamientos, tus sentimientos y tus hechos. Conocer la verdad implica que comienzas a tener la perspectiva apropiada de quién es Dios, de cómo es el mundo y de ti mismo. Porque mucha gente cree que Dios es un hippie cósmico que le va a perdonar todo el día del juicio final. Mucha gente no cree que los del mundo están perdidos y dice: no son tan pecadores, pues no ha matado a nadie, que yo sepa no ha estado en la cárcel. Y mucha gente no se ve a sí misma como lo que es delante de Dios. Cuando eso cambia, vas a ver las cosas en su verdadero color, vas a ver las cosas como Dios las ve, le vas a dar el aprecio que corresponde, le vas a dar el verdadero valor que tiene. Muchos le llaman a esto escala de valores. La forma en que valoras y ves las cosas debe de cambiar si estás siendo discipulado, si eres un verdadero discípulo. Me estoy refiriendo, este es el segundo paso en el camino de todo discípulo. Cuando tu escala de valores es puesta a prueba, pues por eso el primer paso es permanecer en su palabra.
Pues de no hacerlo cuando llegue el momento de demostrar que conoces la verdad, si antes no has permanecido, lo único seguro es que vamos a fallar. Quiero que me vea y entienda esto que le acabo de decir. Los 3 pasos están ligados uno con otro. Jesús les dice: permanecen en mi verdad y conocerán la verdad. Permanezcan en mi palabra y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú no permaneces en tu palabra, cuando conozcas la verdad, ¿qué es conocer la verdad? Ver la vida como Dios la ve. Ah, ok, ¿tú ves la vida como Dios la ve? Sí, seguro. Te voy a decir cómo se va a notar cuando venga una prueba a tu vida de bifurcación. Si de verdad conoces la verdad, valga la redundancia, cuando venga la situación a tu vida de elegir entre ti y lo que Dios dice, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues lo que yo quiero. Entonces no conocías la verdad. Pero cuando llegue la decisión y digas: sí, tal vez todos en el mundo lo hacen así, pero mi Dios dice que así no es, voy a tomar el camino que Dios dice, quiere decir que ya conoces la verdad, que tu escala de valores fue transformada, que tu escala de valores sufrió un cambio tan radical que dejas de pensar en ti, en tus ideas, en las ideas del mundo, y lo único que hay en ti es esto. ¿Por qué? Porque previamente diste el primer paso, que es permanecer en su palabra. Lo que te quiero decir, amado hermano, es que tarde o temprano va a llegar a tu vida un momento donde Dios va a probar verdaderamente tu discipulado. No con la prueba de fuego, no con tribulaciones o problemas necesariamente, sino con una bifurcación: obedecer a Dios o hacer lo que yo quiero, seguir a Cristo o seguir mi voluntad, amar a Dios o amar al mundo, dar evidencia de mi cristianismo o vivir como pagano, congregarme o quedarme en casa, perdonar o seguir sintiéndome ofendido, seguir pecando o confesar y arrepentirme, hacer la voluntad de Dios en mi vida o vivir a mi manera. Si tú vives como tú quieres, tú no conoces la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, tu escala de valores es completamente transformada. Quiero darte 2 ejemplos. Daniel 3. Pero si cada vez que viene la bifurcación a tu vida, tú te excusas en: no creo que a Dios le enoje tanto, es porque no has permanecido, no te has renovado. Yo no siento que eso sea así, no has permanecido, no te has renovado. Para mí que no es tan grave, no has permanecido, no te has renovado, no has dado el primer paso, por eso en el segundo azotas. Hechos 3:10 al 19. Daniel. Están despiertos, qué bueno. Daniel 3. Fíjate que si tú lees desde el capítulo 1, ellos eran discípulos. Porque dice en el capítulo 1 que ellos le dijeron: no, yo no me quiero contaminar, yo quiero hacer lo que a mi Dios me agrada, yo quiero permanecer en su palabra. Y cuando llegó el segundo paso, demostrar que conocías la verdad, lo hicieron. Daniel 3, del 10 en adelante. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor había dado una orden, que se levantara una estatua y que cuando tocaran la flauta, tocaran los instrumentos, todo mundo en ese momento se tenía que arrodillar, de estar postrado y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Hubo 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los 3 discípulos del Señor, que dijeron: yo no lo voy a hacer. ¿Seguros? Sí. Lo dices muy salsa. Vamos con el rey para ver si es cierto, se lo dices en su cara. Y es lo que nos cuenta el capítulo 10, el versículo 10 dice: los están acusando y le dicen: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, cuando escuche el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore tu estatua de oro. Y el que no se postre y adore tiene que ser echado en un horno de fuego ardiendo. Pues mira, te traigo un chisme, rey. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los llevaran. Al instante fueron llevados ellos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abed-Negó, es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua que han levantado? Que llegó el momento en la vida de estos tres jóvenes de demostrar que están en la verdad, de demostrar su discipulado. Ya llevaban el llamado ayuno de Daniel, que es tonterías que lamentablemente hicimos. Ahí me maté de hambre tragando verduras. ¿Cuántos días? Bajé de peso. Sí, bajé de peso. Fue lo único bueno. Pero ya cuando lo ves te das cuenta que, ay Dios mío, ahí estamos: ándale Señor, estoy comiendo verduras, hazme mi favor de levantar mi iglesia. Bueno, ellos llevaban el ayuno de Daniel, ellos llevaban una vida consagrada, preparándose, permaneciendo. Y llegó el momento en que dice el segundo paso: ahora conoce la verdad, demuestra que tu escala de valores cambió. ¿Qué le dicen estos jóvenes? Versículo que me quedé, 15. Ahora pues, ¿están dispuestos para que cuando escuchen todos los instrumentos se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en este instante está diciendo, serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? A ver si es cierto. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor: dame chance, tenemos que orar y meditar, y es que déjame buscar en la escritura donde dice que sí puedo hacerlo, pero aunque sea poquito. Me voy a postrar, pero mi corazón está con Dios. Mangos. Es como ir a un chiquero. Voy vestido de blanco y voy al chiquero, pero yo no me voy a arrastrar como los puercos. ¿Cómo va a salir tu vestidura blanca? Me voy a postrar, pero mi corazón no va a estar con él. ¿Qué le dijeron ellos? Respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, también nos va a librar. Y esa palabra, subrayada, me encantó cuando lo leí. Y si no, a lo mejor no me libra, a lo mejor me deja que me queme. No voy a comprometer mis principios. Sigo siendo tu hijo, Señor. Si me quemo, que me queme, pero yo permanezco en la verdad. Eso es lo que hemos orado del contentamiento. Señor, yo anhelo, si me puedes, ayúdame si quieres, porque si puedes. Y si no, de todos modos eres grande, Señor. Dice el versículo 17: nuestro Dios puede servirnos y puede librarnos de un horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no lo hace, quiero que entiendas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni los vamos a adorar, la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se calmó y dijo: es que estos sí dan buen testimonio. No. Dice que enmudeció su rostro. ¿Has visto una persona que cuando se enoja se le cambia la cara, rechina los dientes y se le sale humo por las orejas? ¿Has visto a tu mamá cuando está con la chancla ya para darle? Dices: no, que el cristiano no se puede poseer. Entonces, ¿qué es esto, Señor? Hechos 4:18. Y si quieres saber qué pasó, acaba de leer el capítulo en tu casa, no ahorita, porque todos en Hechos y... ¡Oh! Hechos 4:18 al 21. Es que, pastor, usted habla del Antiguo Testamento. Ahí el Señor se manifestaba y hacía, y no que somos cristianos, no judíos. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento entonces. Hechos 4:18 al 21, de discípulos cristianos, porque llevaron 3 años y medio siendo discipulados por el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en el 18 al 21 que Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio, estaban predicando a la puerta del templo, y que a los fariseos no les agradó, raro, a los fariseos no les agrada nada, y entonces llamándoles, los intimaron, los amenazaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron:
Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Yo no voy a poner mi obediencia en las amenazas o en lo que otra persona me diga. Mi escala de valores la define Dios en su palabra. Soy discípulo, voy a dar fruto de que conozco la verdad. Versículo que vamos, 19, 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Están hablando de que ellos ya permanecían. ¿Sabes si yo ya he permanecido? Ya mi mente ha sido renovada. Ya lo vi, ya lo escuché. Yo no voy a comprometer, pero no das el primer paso, no quieras dar el segundo. No te salgas de aquí bien, Leoni. ¿Dónde hay un horno de fuego? Porque cuando veas la llama vas a salir corriendo. Primero renueva tu mente. Versículo 21. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. Y si tú lees en el capítulo 5 del 17 en adelante, los volvieron a arrestar. Y esta vez les dieron 39 azotes con unas varas de este tamaño. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Salieron y siguieron predicando el evangelio. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue la bifurcación a tu vida? ¿Ser echado al horno de fuego, recibir los azotes en la espalda? ¿O decir, Señor, no, es que tú conoces mi corazón, estoy hincado ante la estatua de Nabucodonosor, pero yo te amo, Señor? ¿Qué piensas hacer? El tercer paso en el camino del discípulo es la libertad como consecuencia de conocer la verdad. Jesús dijo, terminó diciendo, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Ese es el gozo del discípulo. Después de la vida, y muchas veces más que la vida misma, los seres humanos amamos la libertad, pero al ignorar la verdad, desconocemos la verdadera libertad. Muchos confunden libertad con hacer lo que les gusta, pero como acabamos de ver hace un segundo, en el segundo paso, nosotros estamos alineados con los deseos y la voluntad de Dios. Su vida es nuestra vida. La libertad de un cristiano no es hacer lo que él quiera, es Cristo haciendo su voluntad. Vida. El ser humano, que libertad es no tener ninguna. El cristiano sabe que su libertad es conocer a Cristo. Su libertad es ser discípulo. Su libertad la halla cuando se vuelve esclavo de Cristo. Ya lo hemos entendido antes. O somos esclavos del pecado o somos esclavos del mundo. No hay más opciones. La esclavitud del pecado, lo vamos a ver en las próximas semanas, trae miseria, muerte, desolación. Ser esclavo de Cristo trae verdadera libertad. Esa es una paradoja más de la Escritura. La esclavitud trayendo libertad. Sin embargo, si lo pensamos bien, es algo lógico. El pecado hace estrago en nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu están bajo el yugo del pecado. Y el único que te puede liberar de esa esclavitud es Cristo. Y te dice, sé mi esclavo porque te conviene. Porque Cristo sin nosotros sigue siendo el Rey del universo. ¿A quién le conviene ser esclavo de Cristo? A nosotros mismos. Cristo trae libertad a tu espíritu. Lo hizo cuando te justificó. Ya no estás en condenación por el pecado. Hubo uno que pagó en tu lugar y te liberó del castigo del pecado, y ese fue Jesucristo. Cristo trae libertad a tu alma. Eso se llama santificación. El poder del pecado ya no hace estragos en ti. ¿Sabes por qué la gente de afuera peca? Porque no tienen otra opción. Su alma está solamente atada al pecado. El cristiano es una persona que ya puede tomar las dos opciones: descansar en Cristo y dejar de pecar, o seguir pecando. Pero como no damos el primer paso, permanecer, tomamos la opción mala. Cristo trae libertad a nuestro cuerpo. Se llama glorificación. La presencia del pecado no será más. Cuando Cristo venga o nos llame a su presencia, nos va a dar un cuerpo. Les decía el miércoles, no más aburrimiento. Si hay gente que ya estaba bostezando, viendo la hora. Hay otros que dicen, ¿qué habrá hecho doña Pelos de comer? Ya tengo hambre. Ahorita de aquí saliendo voy a ir a... Es por tu cuerpo. Es por tu cuerpo. A veces también es porque tu alma no la tienes bien sujeta al Señor, pero la mayoría de las veces es por tu cuerpo. Y de todo eso el Señor nos ha hecho libres. ¿Qué puede causar mayor felicidad? ¿Qué puede traer más gozo a nuestro ser que saber que somos libres de la esclavitud del pecado, de su poder, de su presencia y de sus consecuencias? Vivir como esclavos de Cristo es la verdadera libertad y es el mayor gozo.
pero es el tercer paso de nuestro caminar como discípulos. Primero hay que permanecer en su palabra, tomando en serio la renovación de tu mente. El segundo es conocer la verdad, una vida de intimidad, para que cuando seas probado puedas dar el tercer paso, vivir en total libertad, siendo esclavo de Cristo. Ese es el camino de un discípulo. Y si tú eres discípulo, vas a pasar por ahí. Gloria a Dios. Este es el camino que todo discípulo de Cristo va a pasar en su vida tarde o temprano. El Señor nos va a llevar a vivirlo, a caminarlo, a recorrerlo sí o sí. 1, 2, 3, 5, 100, 500 veces, no lo sé, las veces que sean necesarias. Permanecer en su palabra, conocer la verdad y vivir en libertad. Muchas veces el camino se volverá más y más difícil, algunas veces al grado de ser para nosotros imposible seguir adelante. Es entonces cuando Dios te está llevando al final de tus fuerzas, al final de tu autosuficiencia, al final de tus recursos, y Dios no tiene planeado darte más fuerzas para seguir adelante. Eso es antropocentrismo, ese no es su plan. El plan es que en ese momento reconozcas que el único que puede vivir ese camino es Cristo a través de ti. Dejar que camine el camino del discípulo por medio de nosotros. Cristo también lo caminó. Él que les decía, yo no traigo nada de mí, todo que viene del Padre. Y en Getsemaní dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue y vivió verdadera libertad al cumplir la perfecta voluntad del Padre, muriendo en la cruz. Hasta que no conozcas que Él controle tus pasos uno a uno, hasta que nos hallemos caminando el camino del discípulo de forma natural, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Quiero que cierren sus ojos y vamos a dar gracias por el camino que todo discípulo debemos de caminar. Tarde o temprano, muchos ya están en el primer paso y Dios los lleva al segundo. Muchos están en su segundo paso, siendo probados su discipulado. Algunos ya hemos dado los pasos varias veces y ya estamos en el tiempo de libertad gozosa. Y ya decimos gracias Señor, pero no por eso dejamos de descansar, de permanecer en su palabra, y no por eso dejamos de dar evidencia, y no por eso dejamos de ser probados. Lo importante es en qué paso te estás quedando. No has dado ni el primer paso, te dices cristiano, pero no eres ni discípulo, no renuevas tu mente. ¿Crees que 2 o 3 horas a la semana te van a ser suficientes? En la escuela les enseñan 5 o 6 horas diarias a nuestros hijos y nuestros hijos salen con un promedio de retención mediano. ¿Tú crees que 3 horas a la semana es discipularte? No. Aquí te ayudamos en tu discipulado, pero esto es diario, todos los días. Eso es conocer, intimidad. Y cuando tú conoces la verdad, tu escala de valores será transformada. Y el día que llegue el momento de demostrar que tu escala de valores fue transformada, que te digan, híncate ante la estatua, deja de predicar o te azotamos, tú vas a dejar que Cristo te lleve a dar el tercer paso, vivir en libertad. Señor, aunque me quemen, tú me puedes salvar, y si no, ya estaré contigo hoy en la noche. Tan sencillo. Ese es el camino del discípulo. Si tú has nacido de nuevo, quiero decirte, amado hermano, hermana, tarde o temprano vas a ser llamado a recorrer ese camino. Dios se va a encargar de que reflejes a Cristo. Va a quitar cosas a tu alrededor, va a poner trabas en tu vida, va a hacer lo que sea necesario para que des el primer paso. Discipularte, congregarte fiel y regularmente, renovar tu mente, no solamente 2 horas a la semana. Y a partir de ahí sigas dando tus pasos en tu camino como discípulo. Jesús nos dice, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conceptos que aislados podríamos hacer enseñanzas buenas, pero que cuando los juntamos, como lo hizo Jesús, te da una enseñanza que es oro puro para tu discipulado. Te damos gracias, Dios, por la enseñanza que has traído a nosotros el día de hoy. Te rogamos que nos lleves a caminar el camino del discípulo tú. Tal vez nosotros hemos querido dar esos pasos una y otra vez y nos hemos caído.
nos reconocemos torpes para caminarlo. Si ha de decirse así, tengo 2 pies izquierdos, Señor, no puedo caminar el camino del discípulo, me es difícil, me es imposible, pero hoy, Señor, te digo, hazlo tú a través de mi vida, como lo hiciste cuando permaneciste en el Padre, cuando fuiste probado, cuando diste evidencia, y ahora que estás en libertad, trayéndonos libertad a nosotros. De igual manera, Señor, te rogamos que lo hagas por medio de nuestras vidas una vez más. Yo te ruego también, Señor, por aquellos que están atorados en su caminar como discípulos, que esta enseñanza, más que impactar su mente, baje a su corazón y los lleve verdaderamente a seguir el camino del discípulo, a dar los 3 pasos, 1 y 2 y 3 y las veces que sea necesario, porque aquí en el tiempo no vamos a dejar de hacerlo. Eso termina hasta la glorificación, hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Mientras tanto, queremos exaltarte con un camino de discípulo correcto, que nosotros, tú en nosotros des evidencia de que somos tus discípulos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te decimos.